Bueno, vamos a hablar lo que vos decías, sobrepeso y obesidad, porque las cifras aumentan y lo importante es que la intervención se haga sobre todo cuando el niño apenas nazca. Y para hablar del tema estamos con Alejandra Mellado, que es jefa del programa de obesidad infantil. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Buen día. Y también a Amal Hassam, que es médica pediatra especialista en nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Cómo les va, chicas? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. Bueno, Muy me bien. alegro. Bueno, más que nada, contanos, ¿qué es lo que ven ustedes en el consultorio? Nosotros, desde la pediatría, tenemos el acceso o el contacto desde el niño, desde que nace o desde que es nuestro paciente. Entonces, hay algunos caminos en los que llegamos a este diagnóstico, que es en el seguimiento de ese niño, el ver que se genera algún cambio en sus curvas, nosotros que los medimos en las curvas de crecimiento, que vemos que hay algún impacto o algo que generó una modificación de su carril, o muchas veces tenemos un paciente nuevo que ya tiene otra edad o que nos consulta, a veces consultan con el diagnóstico, con la inquietud del sobrepeso. Eso te iba a decir, si verdaderamente el padre va a consultar porque el niño tiene sobrepeso. Digo, ¿es la consulta habitual o no? ¿O los pediatras son los que se dan cuenta, sobre todo? A veces es la consulta, no podría decirte en porcentaje Claro, que corresponde a cada cosa, pero muchas veces es o la inquietud del pediatra de manifestarlo e informarlo, siempre de una forma cuidadosa y discreta y respetuosa para informarlo, pero debemos informarlo como que es una enfermedad o algo que está presente. Pero muchas veces es el motivo, quizás a través de una de sus complicaciones o porque haya surgido algunas complicaciones asociadas a la obesidad, y entre ellas una de las posibles es alguna burla o lo que nosotros nombramos como el maltrato o la discriminación. Muchas veces es el motivo, pero otras veces es que viene una familia en la que uno ve que la patología está instalada en más de un miembro de la familia y no es el motivo de consulta. Es necesario ver qué es lo que pasa en nuestro país. Vemos algunos porcentajes acerca de lo que estamos diciendo, estos números que aumentan. Y ahí lo vemos, si me ayudas, Alejandra, vemos que 1 de cada 10 menores de 5 años es obeso. 4 de cada 10 adolescentes tiene sobrepeso, obesidad, y la tendencia está en aumento. La mitad de los adolescentes en la Argentina son sedentarios. La malnutrición en el embarazo puede predisponer el desarrollo de la obesidad en la vida adulta. Y ahí vemos qué significa obesidad, que es la acumulación excesiva y generalizada del tejido adiposo en el organismo que perjudica la salud. Bueno, ¿qué pasa en Mendoza, Ale? Bueno, Mendoza se comporta, la población mendocina, como la media nacional, ¿sí? Efectivamente, con los estudios que se realizan en el marco de un programa que se lleva a cabo en Mendoza, que es el programa Aprender con Salud, donde el equipo de salud se traslada a las escuelas para identificar cuál es el estado de salud de los niños en edad escolar, y también en los jardines maternales. Uno de los parámetros que se observa es justamente cómo se dan las curvas de crecimiento que hablaba Amal. Y en los menores de 4 años estamos en esas cifras, 1 de cada 10, más específicamente el 13% de los niños menores de 4 años está presentando obesidad. Eso. Es muchísimo. Y cada vez peor. En los niños ya de edad escolar, es como la media nacional. 4 de cada 10 presentan entre sobrepeso y obesidad. Siempre es mayor el porcentaje de sobrepeso entendido como un riesgo a padecer obesidad. Y ese riesgo implica una señal de alarma, una señal de alerta para poder intervenir en forma oportuna. En el caso de los adolescentes, en Mendoza no contamos con estudios que se hayan publicado en forma oficial, pero los datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar desagregados en Mendoza también nos ubican dentro de la media. Y el sedentarismo, sobre todo. Sí. Básicamente, jóvenes sedentarios. El tema del sedentarismo, el abuso en el uso de las pantallas, básicamente en los hábitos de alimentación, que, bueno,
se está, digamos, tratando de instaurar siempre la costumbre del desayuno, que es muy importante, claro. La costumbre de consumir cada vez más frutas y verduras, de hidratarse adecuadamente con agua. Seguro, el agua. Vos recién decías, Amal, el tema de las enfermedades asociadas al sobrepeso y a la obesidad, y mientras que hablamos vemos esta plaquita que hemos preparado acerca de lo que implica ser obeso y tener sobrepeso, sobre todo cuando estamos hablando de la infancia. Nosotros lo que pensábamos antes era que lo que ocurriera en la infancia, o sea, si el niño es obeso, pudiese ser un adulto con complicaciones. Vemos la placa mientras que hablas acerca de las enfermedades asociadas. Lo que nosotros vemos es que esto ya ocurre desde etapas tempranas. Las enfermedades, por ejemplo la diabetes, que antes se pensaba que era una enfermedad de adultos, ya empieza a edades más precoces. El riesgo de enfermedad cardiovascular, descrito como algo claramente de adultos. Nosotros sabemos que mientras más precoz comience el sobrepeso u obesidad y más tiempo se sostenga, más riesgo de estas enfermedades como enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, o junto con la enfermedad cardiovascular las dislipidemias, que son los trastornos de los lípidos en sangre. Nosotros sabemos que esto ocurre ya a edades más tempranas, o sea, el pediatra ya ve estas enfermedades, no es que el clínico se prepara, el niño se prepara y va a padecerlo. Cuando sea adulto, no, ahora, él ya. Claro. Entonces, por eso es que las intervenciones tienen que ser desde que se detecta como tratamiento del sobrepeso y la obesidad, pero en la prevención mucho más. Vos recién decías acerca de la calidad social del chico, porque se burlan, le dicen el gordito, sufre bullying también. Y esto es, muchas veces no está transmitido, no está descrito, no lo dicen, quizás en parte por pudor y a veces probablemente porque sienten que no se los escucha. Pero suele generar un círculo en el que a veces ese aislamiento empeora la condición de sobrepeso y obesidad. Las posibilidades de en su medio no sentirse incluido también generan ese aislamiento y quizás más tendencia, actitudes que puedan sostener ese sobrepeso. Seguro. Recién hablabas de prevención. Es fundamental esto, ¿no? Para evitar que esto se incremente sobre todo, y vemos algunos detalles acerca de algunas medidas preventivas para que el chico no llegue a esto que decimos, sobrepeso, obesidad, y ahí lo vemos, mientras que lo vamos explicando. Bueno, mantener un peso adecuado durante el embarazo, fomentar la lactancia materna, sobre todo en los primeros 6 meses de vida, promover una dieta variada y armónica desde la primera infancia. Bueno, como verán, sobre todo estamos hablando desde que el bebé nace. Después, y antes, en el embarazo. En realidad tenemos que estimular que esa mamá tenga primero un embarazo controlado, es muy importante. Y el adecuado. ¿Cuánto debería aumentar de peso? No es mi área, pero, sí, pero hasta más o donde menos sea entre 8 y 12 kilos, pero es también importa el peso con el que comienza el embarazo. Tal cual. La posibilidad de una mamá que ya comienza el embarazo con sobrepeso o con bajo peso, las posibilidades de complicaciones son mayores. Evitar el consumo de alimentos industriales con cantidades elevadas de sal, azúcar y grasas. Argentina es uno de los países en donde más consumo de este tipo de alimentos. Sí, principalmente de azúcar. De azúcar. Evitar el consumo de bebidas azucaradas. Vemos la otra placa como para ir cerrando con estas medidas preventivas. Bueno, lo que decimos siempre, incorporar más verduras y frutas, adecuar las porciones de alimentos, desayunar diariamente, lo que decías recién Alejandra, limitar el consumo de televisión y otras pantallas a no más de 2 horas por día, porque estamos hablando de un chico sedentario, y promover hábitos saludables en familia. Ale, para cerrar, ¿existe una guía práctica que ustedes están poniendo en funcionamiento desde el programa? Es. Hay una guía práctica clínica para el abordaje del sobrepeso y obesidad infantil, que ha sido elaborada por la Sociedad Argentina de Pediatría y que en Mendoza estamos difundiendo entre los equipos de salud. Es muy importante esta guía porque consiste en una serie de recomendaciones sobre buenas prácticas destinadas justamente a los equipos de salud para identificar tempranamente los indicadores de la problemática antes que ésta se establezca como tal.
Y si ya el niño presenta esta problemática, bueno, justamente orientar al equipo cómo abordarla adecuadamente. Y en el marco de este curso de capacitación, lo que surge como primordial, como sumamente importante, es el rol del pediatra y del equipo de salud en el acompañamiento a los papás, en pautas de crianza. Pautas de crianza, mira qué bonito. Sí, y esto básicamente tiene que ver justamente con cómo ha cambiado nuestro ritmo de vida. Hoy el rol de los abuelos no es el que vivenciamos nosotros, ¿sí? En el acompañamiento de esto, de lo que es más solos descubrir. los padres, ¿eh? Exactamente, los papás jóvenes están más solos en esto de la crianza. Y realmente en este punto es muy importante el rol del pediatra y del equipo de salud para poder brindarle una adecuada consejería, ¿sí? Desmitificar algunas creencias y orientarlos adecuadamente en este sentido. Chicas, muchísimas gracias. Entonces, sobre todo, tener hábitos saludables, comida saludable, sí, alimentación saludable, hacer actividad física y agua. Y el juego. ¿Sí? En la primera infancia, el juego. Y el agua y sacar las bebidas azucaradas, ¿sí? Las gaseosas sobre todo. Ni el fin de semana. Ay, qué mala, era re mala. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Adelante ustedes.